No puedo hacerle a mi Señor. O sea, a pesar de que estaba siendo perseguido por Saúl, David seguía diciéndole mi Señor al rey Saúl. Estaba haciendo las cosas mal, estaba haciendo las cosas equivocadas. Aún así, nunca perdió el respeto de parte de David. Estaba con temor de ofender a Dios por lo que estaba haciendo. Temía. DTA, Dios te ama, te da la bienvenida. El tema que les voy a compartir el día de hoy lo titulé de la siguiente manera. Se llama El temor de Dios en los laicos y el respeto a sus consagrados. El temor de Dios en los laicos y el respeto en sus consagrados. Bueno, me gustaría empezar definiendo el temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Bueno, sabemos que el temor de Dios es uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Y quizás es uno de los dones que a lo mejor no se le toma tanta importancia. Quizá, digo yo. Porque por lo regular, cuando pedimos al Espíritu Santo que derrame sus dones y carismas, pedimos ciencia, sabiduría, discernimiento, pedimos inteligencia, dones de lengua, etcétera, etcétera. Pero yo la verdad nunca he oído que alguien dentro de sus oraciones, así cuando uno expresa su oración, pida dentro de ellos el temor de Dios. A lo mejor lo pasamos por alto, ¿verdad? A lo mejor no le tomamos tanta importancia o se nos pasa, se nos olvida. Sin embargo, el temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo que es como una base, es la base de los dones. Porque a través de este don del Espíritu Santo, vienen más dones, se pulen más dones, más virtudes, y van haciendo que nosotros vayamos perfeccionándonos en estas virtudes por medio del temor de Dios. Busqué una definición del teólogo, del doctor en teología Fernando Casanova, creo que ustedes lo conocen, sobre lo que es el temor de Dios, el don del temor de Dios, y dice lo siguiente, se los comparto. Dice: el don de temor a Dios es un hábito sobrenatural que infunde el Espíritu Santo en el alma para que tengamos conciencia de la infinita majestad y excelencia de Dios, y para que así le respetemos filialmente y seamos dóciles a la voluntad de Dios. De este texto lo que quiero rescatar son 3 puntos. Primero, nos dice, es un hábito sobrenatural. Un hábito sobrenatural que supone la gracia santificante. O sea, la gracia santificante de Dios es la que nos hace que nosotros empecemos a vivir una vida sobrenatural. Recuerdan en el tema pasado que yo les decía que ¿por qué no vivimos, por qué no experimentamos una vida sobrenatural? ¿Por qué no convertimos el agua en vino? ¿Por qué no hacemos milagros como lo hicieron aquellos hombres de Dios de aquel entonces? Bueno, y les decía yo que aquí tiene que ver el amor. Pues aquí vuelve a caer en cuenta otra vez el amor. De la forma en que tanto amemos a Dios, es la forma que también que tanto vamos a temer a Dios. Y aquí el don de temor a Dios como un hábito sobrenatural infundido por el Espíritu Santo es una vida santificante. Es decir, vivir día a día de una forma sobrenatural. Dice aquí es un hábito. ¿Qué es un hábito? Algo que hacemos constantemente, algo a lo que recurrimos constantemente. Entonces tiene que ser de nosotros un hábito sobrenatural vivir de esta manera, sobre la gracia santificante de Dios. Y luego otro punto que me llama la atención es para tener conciencia infinita de su majestad y la excelencia de Dios. O sea, el temor de Dios va a hacer que nosotros tengamos una conciencia de lo que es la infinidad de Dios, de lo que es la majestuosidad de Dios y la excelencia de Dios. Nos va a hacer caer en cuenta que Dios es Dios. O sea, no estamos hablando de cualquier otra persona, estamos hablando de Dios, el creador, el que puso el cosmos, el universo en su lugar, aquel que creó todo lo que existe. Si nosotros estamos conscientes de lo que estamos diciendo, de quién es Dios, qué representa Dios, entonces estamos nosotros
por medio de la virtud por medio del don de temor de Dios, estamos nosotros reconociendo quién verdaderamente es Dios. Y eso nos lleva a ser nosotros conscientes del lugar que ocupamos frente a Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Y qué somos nosotros ante Dios? Nada, ¿no? Entonces, recordemos cuando Jesucristo iba a ser arrestado y fueron los soldados a buscarle y le preguntaron por Jesús. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. ¿Qué pasó con los soldados? Cayeron. Dice la palabra de Dios que cayeron. Y se volvieron a levantar y les volvió a preguntar. El caer los soldados al decir Jesús, yo soy, significa que estaban de alguna manera ellos comprendiendo, entendiendo esta majestuosidad de Jesús como Dios. Porque estaba diciendo, era el yo soy del Éxodo capítulo 3 versículo 14 y 15 del Éxodo, donde Moisés le pregunta a Yahvé, si yo voy ante los que me mandas, ¿quién le digo? ¿De parte de quién voy? ¿Qué le dice Dios? Dile que yo soy el que soy, el que ha de ser, el que ha de venir, soy Yahvé. Entonces le estaba diciendo que era principio, fin, alfa y omega, el gran yo soy, ¿no? Entonces nos hace conscientes el temor de Dios, de esta majestuosidad de Dios, de esta excelencia de Dios, de esta infinidad de Dios, de lo grandioso que es Dios. Y por último, nos hace tener un respeto filial. Cuando decimos un respeto filial, es un respeto de amor, no un respeto de temor. O sea, estamos hablando del temor de Dios y me pueden preguntar, ¿cómo? El temor de Dios y no es un respeto de temor. Sí, porque el temor de Dios no significa temer a Dios porque me pueda castigar. No significa temer a Dios porque pueda aniquilarme con tan solo un parpadear, porque pueda hacer en mí o castigarme de una manera que a lo mejor no me imagino. No, si estamos hablando que es un respeto filial, entonces el temor de Dios es un temor filial, un temor de amor. En mi amor que yo tengo hacia Dios, temo del ofenderle, de faltarle al respeto, temo de lastimar su corazón. Por eso es un respeto filial. El don del temor de Dios es ser consciente de lo que verdaderamente significa Dios para mí, que verdaderamente es Dios, y el amor que yo le tengo a Él, y por ello respetarlo. Yo creo que, para poner un ejemplo sencillo, podemos verlo esto con nuestros papás. Creo que ninguno de nosotros es capaz de poder faltarle al respeto de una manera muy grosera, ¿no? No es uno capaz de levantarle la voz y hablarse de groserías al tú por tú con tu papá y con tu mamá. Eso no es posible, ¿verdad? Para aquellos que todavía les viven sus papás. Eso no cabe dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay algo más que nos impide poder pasar esa barrera. Se llama amor. El respeto que tenemos a nuestros padres por el amor. Entonces aquí se trata del respeto que nosotros tenemos a Dios por ser Dios, por ser alfa y omega, principio y fin, conscientes de lo que significa Dios. Entonces ese temor de Dios nos va a ayudar a nosotros a irnos santificando, nos va a ayudar a nosotros a ir siendo conscientes del lugar en el que nosotros estamos. ¿Cuál es el lugar que nosotros realmente merecemos como hijos de Dios? Conscientes de que tenemos un Padre amoroso que nos ama, que nos protege, que nos cuida, que está con nosotros, que no nos abandona, pero nosotros como hijos le debemos un respeto grande, enorme. Este es el temor de Dios, y por ello temo a pecar, es aborrecer el pecado por el amor que le tengo a Dios. Temo a cometer ciertos pecados o a cometer cualquier clase de pecado con tal de no faltarle el respeto a Dios. Entonces, eso es parte de lo que es el temor de Dios. Y va ayudándonos en otras virtudes como la esperanza.
va aumentando nuestra esperanza en Dios, va aumentando otras virtudes como la fe en Dios y obviamente acrecentando la virtud del amor hacia el amor de Dios, ¿no? Entonces, el don de temor de Dios es un don tan hermoso, tan grande, que deberíamos pedirlo a diario. Y lamentablemente nuestra sociedad de hoy no tiene ese temor de Dios. Podemos ver en nuestra sociedad lo que está pasando a nuestro alrededor y a nadie le da temor. Por ejemplo, voy a empezar de lo más pequeño a lo más grande. Voy a empezar, por ejemplo, con los animales. Ya nadie tiene temor de degollar a un animalito, a un perro, por ejemplo, destrozarlo, de martirizarlo. Hemos visto casos que ya hay personas que lo hacen tan sádicamente que parecen que estuvieran enfermos. Parecen que son personas que en un futuro pueden convertirse en personas que van a matar en la sociedad, van a ser asesinos seriales en potencia. No tienen temor de lo que están haciendo. Vamos a algo más grande. Las mamás que ahora piden a favor el aborto, ya son personas que no están temiendo al amor de Dios. Es más, cuando no conocemos a Dios no le podemos temer. No le podemos temer porque no sabemos quién es, qué representa. Y entre otras cosas, cuántos asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera, que existen en nuestra vida, tanto el movimiento LGBT, la homosexualidad, el querer tener bodas del mismo sexo, todo eso, lo que nuestro planeta está teniendo ahorita, nuestro mundo está pasando, son cosas, son situaciones por ausencia del temor de Dios. No hay temor de Dios. Y si lo hay muy poco. No puedo realmente generalizar, no hay temor de Dios, porque sí lo hay. Habremos personas de fe como los que estamos aquí en esta conferencia y somos personas que temen a Dios, temen a la palabra de Dios. Entonces, se está perdiendo esto en nuestros hijos, en nosotros, en todo lo que viene. Fíjense que el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, versículo 13, termina. Eclesiastés se le atribuye al rey Salomón. Recordemos que el rey Salomón era una persona muy sabia, era una persona que tenía mucha sabiduría. Dios le regaló esta sabiduría y era un hombre demasiado sabio. Entonces, este libro de Eclesiastés habla sobre algunos consejos que el rey Salomón nos da como el hombre sabio de Dios, ¿no? Y en el capítulo 12, el versículo 13, nos dice una conclusión que tiene este libro. En esta conclusión nos dice algo que realmente cuando lo leí dije yo, wow, qué hermoso en cuanto a lo importante que es el temor de Dios. Dice así, vuelvo a repetir, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Dice, conclusión del discurso. Todo ha sido dicho. Teme a Dios y observa sus mandamientos. Allí está todo para el hombre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Dice que en este libro se ha dicho ya todo lo que se tenía que decir conforme a la sabiduría. Todo lo que venía respecto a Dios hacia nosotros, respecto a la sabiduría, sobre los consejos que nos da Salomón para el bien vivir. Y luego dice, teme a Dios y observa sus mandamientos. Volvemos a caer a los mandamientos. Temer a Dios y observar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque dice ahí, allí está todo para el hombre. O sea, no hay por dónde más buscarle. En el don del temor a Dios y en la obediencia a los mandamientos de Dios, que fue el tema que les compartí la vez pasada, el fin de semana pasado, allí se encuentra todo lo que el hombre necesita. ¿Para qué? Todo lo que el hombre necesita para poder tener esa comunión filial con Dios.
esa comunión de amor, esa comunión de acercamiento, esa gracia santificadora que el hombre necesita para volver al Padre, se encuentra en el temor y en la obediencia a sus mandamientos. Qué hermoso. Que cuando lo leí me quedé así como qué bárbaro. Uno busca en tantas cosas buscar la santificación, y realmente la santificación no está de otro lado más que en el don del temor de Dios y en la obediencia a sus mandamientos. Qué bello es esto, porque muchas veces nos perdemos buscando en otros lados. Quiero compartirles también el Salmo 147, versículo 11. Dice el Salmo 147, versículo 11. Dice lo siguiente: se complace el Señor en los que le temen, en los que esperan en su amor. Aleluya, 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 aleluya. Dice la palabra de Dios, se complace el Señor en los que le temen. Volvemos a hablar aquí de las complacencias. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablé sobre el hijo de las complacencias, que era Jesús, por haber dejado que se bautizara primero él y no bautizara a Juan como Juan se lo estaba solicitando? Entonces, en ese momento nos damos cuenta que Jesús complace al Padre, es el hijo de las complacencias. Y les preguntaba a ustedes, si ustedes quieren ser hijo de las complacencias, ¿cómo podemos serlo? Obedeciendo a Dios. Bueno, aquí también hay otro punto por el cual ser hijo de las complacencias de Dios es temiendo a Dios. Porque dice, se complace el Señor en los que le temen. Si nosotros, hermanos, tenemos este don del temor de Dios y realmente lo estamos llevando en nuestra vida diaria, en este hábito sobrenatural de nuestro vivir, entonces nosotros estamos también complaciendo al Padre. Y luego dice el otro párrafo, en los que esperan en su amor. O sea, hay una esperanza en el amor. Por eso les decía al principio, todo esto vuelve a recaer nuevamente en el amor de Dios. Es el centro de todo esto. Amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso es uno de los primeros mandamientos. Entonces, el Salmo 111, versículo 10, nos dice lo siguiente. Salmo 111, versículo 10. El principio del saber es temer al Señor. Es sabio de verdad el que así vive. Su alabanza perdura para siempre. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Nos dice el Salmo que el principio del saber, del conocimiento, de la ciencia se encuentra en ese temor de Dios. En ese temor de Dios nosotros vamos a encontrar esa sabiduría. Si nosotros realmente queremos ser sabios en su palabra, en su conocimiento, tenemos que temer. Temer en el amor a faltarle a Dios. Un amor filial, un respeto filial, un temor filial. Entonces nosotros necesitamos pedir al Espíritu Santo día tras día este don tan maravilloso del temor de Dios. Es tan bello el don del temor de Dios y a veces lo pasamos tan desapercibido. Voy a compartir con ustedes una cita bíblica. Ya les expliqué ahorita que una definición del don del temor de Dios, que es en qué nos puede ayudar. Les di unas citas bíblicas de cómo la palabra nos está avalando que Dios se complace en el que teme, que Dios da sabiduría al que teme, que el temor de Dios viene siendo un principio para crecer en el amor, en la esperanza. Bueno, ahora les voy a mostrar una cita bíblica del libro del profeta Samuel, primera carta del profeta Samuel, primer libro, del profeta Samuel, el capítulo 24. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 24. Pero antes de entrar al libro, me gustaría contextualizar un poco. Todos nosotros conocemos la historia de David y Goliat, ¿verdad? Conocemos que David, siendo apenas un muchacho, vence a Goliat con una honda y pues recibe la laudación
de todos los soldados, porque siendo apenas un niño, pues tuvo no solamente el valor para enfrentar a Goliat, sino que también tuvo la fe en Dios para poder derrotar a este enemigo al que ellos, siendo soldados ya capacitados, le temían. Entonces, de alguna forma, esto le agrada al rey Saúl, el rey en curso, y manda a llamar a David y le entrega a su hija, porque era la promesa que quien venciera a Goliat le entregaba a su hija, el rey Saúl, como esposa. Entonces David se convierte en yerno del rey Saúl. David se convierte en yerno del rey Saúl y forma parte del ejército del rey. Y cada que iban a campañas, David, en ese momento David, todavía no rey, como David nada más, como simple servidor del rey, yerno del rey, soldado, capitán de las tropas del rey de Saúl, siempre venía victorioso, siempre resultaba victorioso de todas estas batallas David. Entonces, ya cuando venía de una de sus victorias, las mujeres del pueblo empezaron a cantar, ¿no? Saúl mató 1000 y David mató 10,000. Y ese era su cántico de las mujeres de este pueblo. Sucede que llegó a los oídos del rey Saúl esta canción y entró en él la envidia. Se apoderó de él la envidia. Y empezó a tener un recelo contra David. Y decía, ¿por qué cantan que él mató 10,000 y yo a mí nada más me atribuyen 1,000? O sea, le están dando mayor grandeza a él, que simplemente es un guerrero, y yo, que soy el rey, no me están aludiendo de la misma manera. Entonces, entra sobre el rey Saúl un recelo contra David. Y en una de las ocasiones que estaba tocando su arpa David, porque David le tocaba el arpa al rey Saúl, porque al rey Saúl le encantaba escuchar el arpa de parte del rey David, y se sentía él como que llegaba una paz en su interior. O sea, David era un hombre ungido. Cuando, por ejemplo, nuestros hermanos del ministerio también son unas personas ungidas. Cuando ellos tocan sus instrumentos, por medio de su alabanza, nos transmite a Dios. Cuando una persona está ungida, transmite a Dios por medio de esas alabanzas. Nuestros hermanos del ministerio lo han hecho en nosotros muchas veces. Nos han transmitido a Dios por medio de esas alabanzas. David hacía lo mismo. Por medio del arpa transmitía a Dios a Saúl. Y a Saúl le encantaba esto. Pero en ese momento, como Saúl tenía dentro de su corazón guardado ya un recelo contra David, dice la palabra que se apoderó del rey Saúl un espíritu malo y le aventó su lanza y casi mata a David. Y David lo esquivó, salió huyendo y se empezó a refugiar. Y entonces empieza una persecución de parte del rey Saúl hacia David por querer matarlo. En una de esas, David se refugia con los sacerdotes, consulta a Yahvé por medio de los profetas, los sacerdotes y profetas, y se entera, llega a oídos del rey Saúl esta noticia. Y el rey Saúl, enojado, molesto, manda a llamar a todos los sacerdotes y les dice que por qué le habían ocultado eso, si sabía que estaba en persecución del rey David, por qué le habían ocultado todo esto. Y agarra el rey Saúl y mata a 85 sacerdotes. Escuche bien, un rey ungido mata a 85 sacerdotes de Yahvé, de Dios Padre. Mata a 85 sacerdotes, todo por haberle ocultado que David había llegado ahí, que ya había consultado David a Dios por medio de ellos, y que ellos le dieron hasta pan, y les dieron pan consagrado a él y a su personal de David, sus guerreros. Bueno, ya habiendo contado todo esto, que Saúl está en persecución de David, viene el capítulo 24 del primer libro del profeta Samuel, capítulo 24, dice lo siguiente. Por favor, présteme mucha atención, sígame la historia. Si no tiene su Biblia, si no la ha encontrado, le invito a que ya no lo busque, sígame en la historia, trate de imaginarse cada momento del que le estoy leyendo, porque va a ser importante ahorita la imaginación para poder adentrarnos a esta historia. Dice así: entonces David subió a los refugios de Engandi
y se instaló allí. Cuando regresó Saúl de su expedición contra los filisteos, le dijeron: David está en el desierto de Engadi. Saúl eligió entonces de entre todo el pueblo de Israel a 3,000 hombres y salió con ellos en busca de David, al este del cerro de las Gamuzas. Llegó a unos corrales para ovejas que están a la orilla del camino. Había allí una caverna donde entró Saúl para hacer sus necesidades. Ahora bien, David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la caverna. Los compañeros de David le dijeron: ahora Yahvé te entrega en tus manos a tu enemigo. Puedes hacerle ahora todo lo que tú quieras. Les dijo: oh no, por la vida de Yahvé que no pondré mi mano sobre él. No puedo hacerle a mi señor tal cosa, porque es el ungido de Yahvé. Y mediante esas palabras, David impidió que sus hombres se lanzaran contra Saúl. David se paró y fue a cortar suavemente un trozo del manto de Saúl. Pero después de eso, le saltaba el corazón por haber cortado un trozo del manto de Saúl. Saúl se levantó, salió de la caverna y siguió su camino. David también se levantó, salió de la caverna y se le puso a gritar detrás de Saúl: Señor rey, Saúl. Saúl se dio vuelta y David se postró con la cara contra el suelo. Entonces David dijo a Saúl: ¿por qué le haces caso a los que te dicen que trato de matarte? Míralo tú mismo. Hoy Yahvé te puso en mis manos en esa caverna y me dijeron que te matara, pero tuve piedad de ti. Me dije: no pondré mi mano sobre mi señor, porque es el ungido de Yahvé. Mira, Padre mío, mira el trozo de tu manto que tengo en la mano. Cuando corté ese pedazo del manto, podría haberte matado. ¿Reconoces que no hay en mí malicia ni maldad? Yo no te he hecho daño, tú en cambio me buscas para matarme. Que Yahvé juzgue entre tú y yo, que Yahvé me vengue de ti, pero mi mano no se alzará contra ti. Como bien dice el proverbio de los antiguos, la maldad sale de los malvados. Por eso mi mano no se levantará contra ti. ¿Tras quién salió el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que Yahvé juzgue entre tú y yo, que Él examine y asuma mi defensa, que me haga justicia y me libre de tu mano. Cuando David hubo terminado de pronunciar esas palabras, Saúl dijo: ¿es realmente tu voz, hijo mío, David? Y Saúl estalló en sollozos. Dijo a David: eres más bueno que yo, porque tú me haces el bien y yo te había hecho el mal. Hoy demostraste tu bondad para conmigo, porque Yahvé me puso en tus manos, pero tú no me mataste. Cuando un hombre encuentra su enemigo, ¿lo deja proseguir su camino? Yahvé te recompensará el bien que me has hecho hoy. Ya lo sé desde ahora. Tú reinarás y tu realeza en Israel será inamovible. Júrame pues por Yahvé que no suprimirás mi descendencia después de mi muerte, ni que harás desaparecer mi nombre de la familia de mi padre. David entonces le juró a Saúl, y Saúl se volvió a su casa, mientras que David y sus compañeros subían a su refugio. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Está un poco larga la historia, pero quería compartírselas completa, porque acá hay muchas cosas importantes. Ese rato el hermano Jaime Ángel nos hablaba de los consagrados, de nuestros sacerdotes. Y nuestros sacerdotes, nos decía él, que bien o mal, están consagrados. Y aunque humanamente hagan las cosas a veces mal, no dejan de ser consagrados. Y lo mencionábamos también en la sesión que tuvimos anteriormente. Nuestros sacerdotes
son la presencia real de Jesucristo en la tierra. Son embajadores de Jesús. El primer embajador es nuestro Papa. Luego, por la autoridad que él tiene, se la da a los cardenales, a los obispos a los sacerdotes, y así se viene la cadena. Entonces, en nuestros sacerdotes consagrados podemos ver a una persona ungida. Y aquí lo que me llama la atención es lo siguiente: el temor que David tiene a Dios, el temor que David demuestra tener a Dios. Cuando estaban en la caverna, tuvo entre sus manos a Saúl. Dice la palabra de Dios que Saúl tenía que hacer sus necesidades. Supongo yo, no lo dice la Biblia, que a lo mejor sus necesidades que tenía que hacer eran del 2, porque hubo tiempo para que los soldados que estuvieran con David dieran este discurso, este diálogo de ponerse de acuerdo si lo mataban o no, mientras David los convencía de que no. Hubo ese tiempo. Entonces supongo que Saúl tuvo que haber tardado un poco más dentro de la caverna. Por eso supongo que sus necesidades fueron del número 2. En ese momento, David pudo haber matado al rey Saúl, quien lo quería muerto. ¿A quién? A él, a David. Pero no pudo hacerlo. Miren nada más lo que dice en el versículo, es el versículo 7. Les dijo: oh no, por la vida de Yahvé, que no pondré mi mano sobre él. No puedo hacerle a mi Señor tal cosa, porque es el ungido de Yahvé. No puedo hacerle a mi Señor. O sea, a pesar de que estaba siendo perseguido por Saúl, David seguía diciéndole mi Señor al rey Saúl. A pesar de que Saúl lo quería muerto, para David seguía siendo su Señor. ¿Por qué? Porque para él, Saúl era el ungido de Yahvé. Saúl sabía lo que significaba esto. David sabía lo que significaba esto. David sabía que el rey Saúl era una persona de Dios. Y aunque estaba haciendo las cosas mal, y aunque había ya matado 85 sacerdotes, seguía teniendo el respeto de parte de David. Óigame, qué locura. A pesar de que el rey Saúl estaba haciendo las cosas mal, no conforme a la voluntad de Dios, porque eso no era la voluntad de Dios, era la voluntad de él como hombre. Estaba haciendo las cosas mal, estaba haciendo las cosas equivocadas. Aún así, nunca perdió el respeto de parte de David. Lo respetó, ¿por qué? Porque era el ungido de Yahvé. ¿Qué significa esto? Que para el rey David, Dios tiene un lugar muy, pero muy importante. Para el rey David, Dios tiene un respeto filial. Para el rey David, Dios tiene el centro de toda su vida. Está reconociendo al ungido de Dios y le está dando su lugar. Mi Señor, le dice. Le está dando su lugar a pesar de las circunstancias. No le guardó odio, no le guardó rencor, no le guardó resentimiento. Al contrario, le demostró que lo tenía en sus manos y no le hizo nada. Pero miren aquí algo más importante. Dice la palabra de Dios. David, estamos en el versículo 8, el inciso B, está bajito. Es después del primer punto del versículo 8. David se paró y fue a cortar suavemente un trozo del manto de Saúl. Pero después de eso le saltaba el corazón por haber cortado un trozo del manto de Saúl. Imagínense, solamente porque David cortó un pedazo del manto de Saúl, su corazón estaba a 1000 por hora. Él se sentía mal por lo que estaba haciendo, porque estaba cortando un pedazo del manto de su Señor, del ungido de Dios. Su corazón le saltaba. Estaba nervioso ante la situación y estaba con temor.
de ofender a Dios por lo que estaba haciendo. Temía de ofender a Dios por haberle cortado un pedacito del manto del rey. ¿Se imagina a qué magnitud estaba respetando David al ungido de Dios? ¿Se imagina usted a qué magnitud David estaba mostrando este don tan maravilloso del temor de Dios? Por eso la palabra de Dios no se equivoca cuando dice que David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Porque era de la forma en como David se comportaba. Era conforme a la voluntad de Dios. Tenía un corazón consagrado a Dios. Tenía un corazón que quería agradar a Dios. Tenía un corazón, David, que buscaba siempre la sonrisa de Dios. ¿Por qué la sonrisa de Dios? Porque buscaba agradarle. Buscaba ser ese hijo de las complacencias que ya le había hablado la vez pasada. David buscaba ser ese hijo al cual fuera agradable ante los ojos del Padre. Por eso estaba respetando a los ungidos de Dios. ¿David era ungido? Sí, también David era ungido de Dios. Recordemos que antes el profeta Samuel fue a la casa de Jesé, padre de David, para ungirlo con aceite. David también era un hombre consagrado a Dios. También David era un ungido de Dios. Y aún así David respetó a Saúl, el rey en turno, el consagrado en ese momento por parte de Dios. Por eso mismo Dios, por todas las cosas malas que hizo, Dios hizo justicia. Recordemos acá, la justicia no es del hombre, la justicia es de Dios. No busquemos hacer justicias nosotros con nuestras propias manos. No busquemos nosotros hacer justicia con nuestros recursos. Dejemos que Dios pelee nuestras batallas, nuestras guerras, porque va a ser Dios el que va a poner las cosas en su lugar. Y Dios le quitó a Saúl ese linaje del reinado. Se lo dio a David. Se lo dio a David. Imagínense toda esa trama que pasó. El suegro queriendo matar al yerno. Si alguno de ustedes ha tenido problemas con sus suegros, imagínense ahora David. Y eso fue peor, lo querían matar. El suegro quería matar al yerno. El ungido de Dios, y se supone que iba a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, quería matar al soldado ejemplar, a David. Y David no solamente demuestra perdonar la vida, sino demuestra el temor de Dios. ¿Por qué David le perdona la vida a Saúl? Por el temor a Dios, por el amor que él guardaba en su corazón a Dios Padre. Nosotros podemos perdonar todo lo que nos hagan, no solamente de nuestros consagrados, sino también de nuestros hermanos, de nuestra red, de fuera de la red, los que nos puedan ofender, que nos puedan herir, porque al final de cuentas quien hace justicia, y es justicia divina, es Dios Padre. Él es el que pone a cada uno en su lugar. Él es el que da a cada quien lo que merece. Y nosotros, a nuestros consagrados, debemos de respetarlos. Como seres humanos van a cometer infinidades de errores. Como seres humanos se van a equivocar. Yo pregunto en ese momento, ¿usted cree que un sacerdote que comete pedofilia, al momento de estar en la Santa Misa y consagrar la Eucaristía, no es el cuerpo de Cristo eso que está consagrando? Sí lo es. Claro que lo es. Claro que sí lo es. Y no es por lo pecador que sea el hombre, o por lo bueno que él sea. Es porque Dios es bueno. Y sus manos ya no son sus manos, son las manos de Dios aquí en la tierra. Y en ese momento está consagrando y el cuerpo de Cristo se va haciendo presente. En ese momento Dios está actuando. Dios actúa, hermano o hermana. Dejemos que Él haga justicia. No guardemos odio, no guardemos rencor, no guardemos resentimiento ante las cosas que nos hayan sucedido. Tratemos
de tener un corazón libre, siempre dispuesto para agradar a Dios. Y la única forma de eso es no metiendo a nuestro corazón malos sentimientos. ¿Qué pasó con Saúl cuando metió un sentimiento negativo hacia David, otro consagrado? ¿Qué pasó? Se apoderó de él un mal espíritu e hizo querer matar a David. Cuando uno da cabida a malos pensamientos, a malas palabras hacia un consagrado, cuando uno le da cabida al corazón que se interne un mal sentimiento, estamos abriendo la puerta a que el diablo se meta en nosotros y que luego estemos diciendo palabras de las que nos podemos arrepentir o cometer acciones de las que nos podemos arrepentir. Mejor seamos como David, que en ningún momento permitió y dio cabida a malos sentimientos y a malas emociones, sino al contrario, respetó la consagración que tenía este hombre a pesar de sus errores, a pesar de haber matado 85 sacerdotes. Tengamos un corazón dispuesto a la voluntad del Padre, que sea como la voluntad del Padre. El mismo don del temor a Dios es el que nos hace poder tener esta conciencia de lo que significa un sacerdote para nosotros. Mientras que los necios rechazan la sabiduría, mientras que los necios rechazan el temor de Dios, los sencillos, los dóciles, los mansos de corazón, por eso Jesús nos dice: aprendan a mí que soy manso y humilde, retienen en su corazón este don del temor de Dios y nos ayuda a ubicarnos, nos ayuda a entender qué representa nuestros sacerdotes en nuestra iglesia, qué representa nuestra Santa Eucaristía. Si nosotros, imagínense, si nosotros le damos un lugar a nuestro sacerdote sabiendo qué es lo que representa, cuánto y más que se lo daremos a la Eucaristía, sabiendo que es el mismo Jesucristo en cuerpo y espíritu. ¿Se imagina? El temor de Dios nos hace arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando David comete el pecado de adulterio y llega este profeta, no recuerdo su nombre en ese preciso momento, llega este profeta a decirle la situación de su pecado, David se arrepiente y crea el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu gran corazón, borra mi falta, que mi alma esté limpia de malicia. Un corazón contrito tú no lo rechazas, dice el Salmo. El don del temor de Dios hace que tengamos un corazón contrito, un corazón de arrepentimiento, un corazón que le agrade a Dios, un corazón dispuesto a amar a Dios. Voy a aprovechar, hablando lo mismo que estamos hablando, me voy a ir a la carta de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. El hermano Jaime Ángel nos habló de la confesión también y nos dijo de lo importante que es el confesarnos a sabiendas de que no nos confesamos con el hombre, sino es a Dios. Y nos mostró en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 3, cómo nosotros podemos responder ante los hermanos que nos dicen que no se confiesa el hombre ante otro hombre. Yo les voy a hablar de esa parte también de la confesión, tomando en cuenta el consagrado, que es el sacerdote, y cómo al omitir nuestros pecados estamos haciendo una gran falta. Dice el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. La perícopa dice: el fraude de Ananías y Zafira. Del versículo 1 en adelante. Otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo?
Podías guardar tu propiedad y si la vendías, podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras, se desplomó y murió. Un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde, llegó el esposo de Ananías, que no sabía nada de lo ocurrido. Pedro le preguntó: ¿es cierto que vendieron el campo en tal precio? Ella respondió: sí, ese fue el precio. Y Pedro le replicó. Se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor. Ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar también a ti. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Perdón, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Podemos ver acá que Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para entregar solamente una parte del dinero de la venta de su terreno. Pedro les dice: pudieron no haber vendido nada y no haber entregado nada, y no pasaba nada, pero prefirieron quedar bien con el hombre, vender y mentir sobre que lo dieron a tal precio para poderse quedar con una parte del dinero. ¿En qué estuvo el pecado de Ananías y de Zafira? El pecado de ellos estuvo en querer mentir a un ungido de Dios. ¿Quién era este ungido de Dios? Pedro, San Pedro, nada más y nada menos que nuestro primer papa. Y el apóstol San Pedro les dice: no me mienten a mí, le mienten a Dios. Han querido probar el Espíritu de Dios, lo han puesto a prueba. Cuando nosotros vamos ante el sacerdote a confesar nuestros pecados y por no querer quedar mal ante él en humano, por pena confesar aquel pecado que a nosotros mismos nos da vergüenza y lo omitimos conscientemente, no estamos mintiendo al sacerdote, estamos mintiendo al Espíritu Santo, que es la gracia santificadora en ese momento que nos va a liberar de todo pecado y de toda culpa. Y recuerden que el Evangelio de San Mateo nos dice en el capítulo 12 que todo pecado será perdonado, menos la calumnia al Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos mintiendo a nuestro sacerdote, omitiendo conscientemente nuestros pecados, estamos calumniando al Espíritu Santo, porque lo estamos poniendo a prueba, no creyendo lo que es capaz de hacer el Espíritu Santo. ¿Y qué es capaz de hacer el Espíritu Santo? Es capaz de saberlo todo. Lo sabe todo, y todo lo que hacemos el Espíritu Santo ya lo sabe. Entonces, cuando nosotros estamos omitiendo, no estamos mintiéndole al hombre, no le mentimos al hombre. ¿A quién le mentimos? A Dios. ¿Se da cuenta cómo el sacerdote no es un hombre? En ese momento. ¿Se da cuenta cómo como consagrado representa a Dios? ¿Se da cuenta usted cómo el sacerdote como consagrado, como ungido de Dios, representa a Dios? Ay de nosotros, hermanos. Ay de nosotros. No podemos hablar mal de nuestro sacerdote. No podemos hablar mal aunque esté mal. Podemos corregirlo, ya nos lo decía el hermano Jaime Ángel. Podemos corregirlo, es válido. Lo que no es válido, andar regándolo con los demás hermanos y ventanear aquellas cosas que nuestro sacerdote hace mal. No estamos ventaneando al hombre, sino también estamos ventaneando a Dios, porque es un ungido, es un consagrado y se merece el respeto, se merece ese temor, especialmente Dios. Cuando usted, hermano, cuando usted, hermana, tiene este temor a Dios, este don del temor a Dios, usted comprende que el hablar de nuestro sacerdote es hablar también de nuestro Dios, es calumniar también a nuestro Dios. Y peor, si hablamos y echamos hasta de más de nuestra cosecha, cosa a lo mejor que ni vimos,
Cuidado, hermanos. Cuidados. Porque todo pecado será perdonado, menos la calumnia al Espíritu Santo. Tenemos nosotros que pedir pues a Dios Padre que nos llene del don del temor de Dios, que sobre todos los dones, primero, como base, nos dé el temor de Dios, para que todo lo que hagamos, lo hagamos en búsqueda de agradar a Dios, en búsqueda de agradar a ese Dios tan maravilloso. En el libro de Números, el capítulo 12, con esto voy a cerrar. Libro de Números, capítulo 12. Nos habla sobre Miriam y Aarón. Son hermanos carnales de Moisés. Miriam y Aarón. La perícopa dice: Miriam y Aarón se ponen celosos de Moisés. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: Miriam y Aarón murmuraban contra Moisés porque había tomado como mujer a una cuchita del territorio de Cush. ¿Acaso Yahvé, decían, solo hablará por medio de Moisés? ¿No habló también por nuestro intermedio? ¿Y Yahvé lo oyó? Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde. No había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. De repente, Yahvé les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salgan los tres del campamento y vayan a la tienda de las citas. Salieron pues los tres. Entonces Yahvé bajó en la columna de nube y se puso a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, quienes se acercaron. Yahvé les dijo entonces: oigan bien mis palabras. Si hay en medio de ustedes un profeta, me manifiesto a él por medio de visiones, y solo le hablo en sueños. Pero no ocurre lo mismo con mi servidor Moisés. Le he confiado toda mi casa y le hablo cara a cara. Es una visión clara, no son enigmas. Él contempla la imagen de Yahvé. ¿Cómo pues no tienen miedo de hablar en contra de mi servidor, en contra de Moisés? La cólera de Yahvé se encendió contra ellos y se retiró. Cuando se disipó la nube que estaba encima de la tienda, Miriam había contraído la lepra. Su piel estaba blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y se dio cuenta de que estaba leprosa. Aarón le dijo entonces a Moisés: te lo suplico, Señor, no nos hagas pagar este pecado, esa locura de la que estábamos poseídos, que no sea como el aborto cuyo cuerpo ya está medio destrozado cuando sale del vientre de su madre. Entonces Moisés le suplicó a Yahvé: por favor, detente, sánala. Pero Yahvé le respondió a Moisés: si su padre la hubiera escupido en la cara, habría tenido que esconderse de vergüenza durante 7 días. Que sea pues excluida del campamento por 7 días, después de lo cual se reintegrará. Miriam quedó pues fuera del campamento por 7 días, y mientras ella no regresara, el pueblo no se movió. Entonces el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podemos ver en esta cita bíblica que acabamos de leer de Números que Miriam y Aarón estaban hablando mal de Moisés por haber tenido una mujer llamada, o le decían, cuchita. Se refería a que era una mujer de piel negra, de raza negra. Entonces ellos estaban murmurando en contra de Moisés. Pero dense cuenta quién empieza diciendo la palabra: Miriam y Aarón. No dice Aarón y Miriam, dice Miriam y Aarón. Todos aquí sabemos que siempre la palabra de Dios le da preferencia
a los hombres, por la cultura de Israel, de judíos, siempre da preferencia a los hombres, y antes de mencionar a la mujer siempre se mencionan a los hombres y después a las mujeres. En este caso no. En este caso está mencionando primero a Miriam y luego a Aarón. ¿Por qué? Porque la que inició a hablar mal de Moisés fue Miriam. Por eso mismo, cuando Yahvé los manda a llamar, cuando Yahvé les dice, dése cuenta de lo que les dice. Le dice que se manifiesta por medio de visiones a los profetas. Sin embargo, a Moisés le ha confiado toda su casa. Lo mismo pasa con nuestros sacerdotes. Dios le confía a nuestros sacerdotes toda su casa, porque está en sus manos todo un pueblo, toda una iglesia, que somos nosotros. Su casa del Señor está confiada en las manos del sacerdote. Luego dice que Él le ha hablado cara a cara a Moisés y pregunta, ¿cómo pues no tienen miedo de hablar en contra de mi servidor? O sea, en otras palabras, se las voy a decir en otras palabras más coloquiales. Moisés es mi cunco. Moisés es mi befo, mi amigo del alma. Con Moisés yo me codeo. ¿Cómo se atreven a hablar de mi servidor? ¿No saben que yo los estoy escuchando? Yo estoy en todas partes. Él es mi predilecto. Antes que ustedes, les dice prácticamente a Miriam y a Aarón. Él es mi predilecto porque es el que yo escogí para guiar a mi pueblo, a mi casa. En sus manos está mi confianza. ¿Y ustedes están hablando de mi servidor? Es la forma en cómo Dios les habla a Miriam y a Aarón. Pero dice también la palabra que la cólera de Yahvé se encendió contra ellos. O sea, Dios se enojó contra ellos dos. Pero aquí las consecuencias las tuvo Miriam. Miriam había contraído la lepra. Su piel estaba blanca como la nieve. Miriam contrajo la lepra. ¿Por qué? Porque Miriam fue la que inició este detalle, este problema. Miriam fue la que hizo hablar de más quizás a Aarón. Miriam fue la que inició esta conversación en contra del servidor de Dios. Aguas aquí. La lepra espiritual es la que se inserta en nuestro corazón cuando nosotros empezamos a hablar mal de los servidores de Dios. Cuando nosotros nos atrevemos a hablar mal de un ungido del Señor, nuestro corazón se está llenando de lepra. Aguas, porque la lepra puede ser el odio, puede ser rencor, puede ser resentimiento, puede ser cualquier otro tipo de malestar espiritual que nos va a traer amargura, nos va a traer dolor, nos va a quitar la paz. ¿Y la lepra es contagiosa o no es contagiosa? Es contagiosa. Entonces, cuidado, porque podemos contagiar a la esposa, al esposo, podemos contagiar a los hijos, podemos contagiar a los mismos hermanos de la comunidad o de nuestro alrededor. Aguas con la lepra. ¿Cómo sanó Miriam de la lepra? Fue el mismo ungido de Dios que pidió, intercedió por ella. El mismo ungido de Dios. Porque si por Dios hubiese estado, hubiera tardado más. Y aún así, Dios fue bueno. Porque ni siquiera el pueblo se enteró. Recuerden que los apartó y los llevó a una tienda. El pueblo no se enteró de esto. Porque después de esto Miriam no volvió 7 días hasta que se fue curada. Y dice aquí algo importante. Dice en el versículo 13: entonces Moisés le suplicó a Yahvé, por favor, detente, sánala. Pero Yahvé le respondió, aquí viene lo importante, Yahvé le respondió a Moisés: si su padre lo hubiera escupido en la cara, habría tenido que esconderse de vergüenza durante 7 días. ¿Qué está queriendo decir Dios? Que prácticamente aquel que habla mal de sus ungidos es como si Dios escupiera en la cara de aquel que está hablando mal de sus ungidos. ¿Usted quiere ser escupido por Dios en la cara? Hable mal de sus ungidos. Y Dios los va a dejar en vergüenza. Por eso, aguas. Es cierto que el sacerdote como hombre, es muy cierto. Es muy cierto.
pero no podemos separar la consagración del sacerdote. Es como Jesucristo, como hombre, hombre, pero como Dios, Dios. Y es cierto que Dios es hombre. Jesucristo, Dios, hombre. Y separar la divinidad de la humanidad de Jesús o la humanidad de la divinidad de Jesús es una herejía. No se puede separar. El sacramento del sacerdocio no se puede borrar, es indeleble. Así como el sacramento del matrimonio, si usted se llegara a separar de su esposo o su esposa, que Dios no lo permita y lo reprenda, usted, aunque tenga otra pareja, usted sigue siendo esposo o esposa de aquella persona con la que se casó por la iglesia, porque es un sacramento y es indeleble, no se borra. Igual es el sacerdocio, es indeleble, no se borra. Por tanto, no podemos separar la humanidad del sacerdote con la consagración ungida que Dios le da. Por eso, vamos a ver anomalías, las vamos a ver. Vamos a ver cosas que están mal, sí. Nos van a hacer sufrir, sí. Vamos a llorar también. También. Pero pidamos a Dios de todo corazón que en nuestra humanidad, nuestro corazón no le dé cabida a malas emociones, a malos sentimientos, sino al contrario, nos enseñe por medio del don del temor de Dios a respetar a nuestros consagrados. Amén. Vamos a orar. Inclinemos nuestra cabeza. Amado Padre, en esta noche queremos pedirte ese maravilloso don que solo el Espíritu Santo puede darnos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre bueno y hermoso, danos el don del temor de Dios. Danos ese don tan precioso y enséñanos a poder amarte con todo nuestro corazón, a respetarte a ti, a tus leyes, a tus normas, a tu jerarquía que tú has puesto. Enséñanos, amado Padre. Enséñanos porque no sabemos, porque en nuestra humanidad somos débiles, somos frágiles, cometemos pecados, igual como lo suelen hacer a veces nuestros consagrados. Perdónanos si no sabíamos esto, si no conocíamos de este tema y en algún momento de nuestra lengua salió una grosería, una blasfema, un mal chiste, algo que ofendiera a nuestro consagrado. Perdónanos, Padre, porque te estábamos ofendiendo a ti directamente y no estábamos conscientes de ello. Perdónanos, amado Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Retira la lepra si llegara a existir en nuestro corazón. Al igual que Miriam, Padre, quítanos esa lepra de nuestro corazón. No permitas que nuestro corazón vaya creciendo con odio, con rencor, con resentimiento, con malos sentimientos. No permitas que podamos ver con malos ojos a nuestros sacerdotes, a nuestros ungidos, quienes son los hombres que tú has puesto para este ministerio, para esta forma de servir. Amado Padre, llénanos de tu amor, llénanos de tu Espíritu Santo. Queremos ser perfectos ante tus ojos. Queremos agradarte y no sabemos cómo. Queremos agradarte si nos cuesta trabajo. Queremos ser santos y no sabemos cómo. Nos esforzamos, pero en un momento, sin querer, consciente o inconsciente, ya estamos pecando. Padre, perdónanos. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, perdona nuestros malos sentimientos, perdónanos por pecar, porque desconocemos tu palabra. Bien lo dice: mi pueblo perece por ignorante, mi pueblo peca por ignorante. Perdónanos por desconocer, por ignorar tantas cosas de ti, de lo valioso. Danos ese temor de Dios para que podamos entender, comprender lo valioso que eres. Danos ese temor de Dios, amado Padre, para que podamos tener ese hábito sobrenatural que supone la gracia santificante en nosotros, para que podamos nosotros, a través de tu Espíritu Santo, tener un alma y un corazón conforme a tu voluntad. Amado Padre, danos de ese respeto filial, para que seamos dóciles a tu voluntad siempre. Llénanos siempre, Padre, de ti, y danos una conciencia
que puedas siempre estar consciente plenamente de lo que es tu infinidad, tu majestuosidad, tu excelencia, lo que eres, lo que significas, lo que realmente eres. Sé mi Dios, que yo seré tu pueblo, Padre. Sé mi Dios, que yo seré tu pueblo. Danos a tu pueblo ese amor tuyo recíproco. Enséñanos a amarte como tú nos amas, de una manera sobrenatural. Danos más de Jesús para llegar a tu corazón. Danos más de Jesús. Te lo pedimos, amado Padre. Y por ello te hacemos esta oración que tú le enseñaste a nuestro amado Jesús en esta noche. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Amada María, quedamos en tus manos intercesoras. Intercede por nosotros ante nuestro sacerdote divino, nuestro buen Jesús, para que por medio de él el Padre derrame en nosotros ese temor, ese don del temor de Dios. Y te pedimos que te quedes con nosotros y nos enseñas a temer como tú temes, hermosa Madre, hermosa María, diciéndote aquella oración que te hizo el ángel Gabriel. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y todo el día de hoy lo hicimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.